Hola a todos, mi nombre es Pablo Veloso y quería contarles algunas cosas que estaba pensando. Se dice que en el antiguo Japón que existían estos practicantes del budismo Zen, un budismo que obviamente vino de China a través de la mano básicamente de Dogen, que fue un japonés que viajó a China, que aprendió mucho de las bases de este budismo Zen, que en China se llamaba Chan, que a su vez deriva de la palabra hindú dhyana, que significa meditación. Entonces él aprendió el budismo Zen en China y luego viajó a Japón para ponerlo en práctica, para instaurarlo. Y bueno, tuvo un crecimiento con algunos vaivenes y traspiés, pero luego tuvo una expansión muy grande y generó la base para lo que fueron las escuelas de budismo zen que vinieron después y que hoy se conocen. Pero hay un punto importante o destacable que sucedió en la historia de este budismo zen, que fue que los grandes señores, los shogun de la India, que a su vez tenían a su cargo muchos samurái, muchos guerreros, que todos sabemos que eran guerreros muy fuertes y capaces de con muy poco temor enfrentar al enemigo y con técnicas muy precisas de ataque, eran mortíferos, eran justamente se creían invulnerables y se los entrenaba para no temer. Sin embargo, en un momento se enfrentaron a estas escuelas de budismo zen para simplemente erradicarlas del mapa. Por razones políticas, resultaban incómodas. Así que atacaron a los monjes de estos monasterios y contrariamente a lo pensado, en lugar de los monjes resistir y atacarlos a su vez, poco militar y ser devastados por los samuráis, los monjes no se defendieron en absoluto. Básicamente se dejaron matar. Eso impactó mucho a los samuráis y a los shogun de ese momento, hasta el punto tal que decidieron cambiar las cosas y pedirles a estos monjes zen que entrenaran a sus tropas con estas ideas del budismo zen, porque pensaron así: mira, si, si nosotros somos grandes guerreros y con la violencia somos capaces de destruirlos, pero así, con la uña del dedo, en un instante, tenemos nuestras armaduras, nuestros cascos, nuestras espadas perfectas, nuestras técnicas de batalla pero impecables, y es cuestión de segundos, entramos en batalla y no queda ni uno de ustedes. Pero, contrariamente a lo pensado, ustedes no se defienden. Tampoco es que están asustados, tampoco es que tienen miedo, simplemente se dejan matar. Entonces ustedes deben tener algo especial que nosotros no, y que sería muy valioso para nosotros, porque los samuráis y los shoguns sabían que un guerrero que domina el miedo es muy inferior a un guerrero que no tiene miedo. Es decir, vamos a aclararlo, no se trata de no padecer miedo. Yo si me pongo al lado de un precipicio y me asomo así, bueno, seguramente mi cuerpo mismo tendrá miedo de caer. Es algo físico prácticamente, es algo biológico. Lo va a sentir un perro, un gato, un caballo o lo que fuera. Pero el ser humano tiene un ingrediente que es observar ese miedo y opinar acerca de él y decir: este miedo está mal, me tengo que deshacer de él, o este miedo está bien, que es la actitud del esclavo. Este miedo está bien, yo tengo miedo porque soy una pobre persona y así soy dominado por los grandes señores. Entonces el miedo y la aceptación del miedo genera, es decir, el decir está bien sentir miedo porque las cosas son peligrosas, la situación da miedo, la situación económica actual, la situación físicamente actual, como sucede cuando se habla de estas pandemias de gripe, ¿no? Que se corre la voz y que deliberadamente se arma un circo de peligro para que todos digan: ¡ay, qué miedo los terroristas! ¡Ay, qué miedo la pandemia! ¡Ay, qué miedo todo! Y entonces de esa manera se nos dice: está muy bien que sientan miedo, porque hay una razón para sentir miedo, siéntanlo y padézcanlo. Entonces una persona con miedo se aferra a cualquier cosa, como por ejemplo alguien que cae de un barco y está ahogándose. Uno puede coger un madero para ser rescatado, un brazo que le ayude a salir, o una serpiente que esté ahí, le da igual, cualquier cosa sirve para aferrarme a algo, algo que me saque de esta situación. Entonces si la serpiente me pica,
y me muerde y me muero por su veneno, y bueno, mala suerte, pero la voy a agarrar igual. Entonces, esa que transita el miedo y que lo vive porque cree que eso es lo que tiene que ser. Por otro lado está la actitud del samurái, que es el que dice, yo también siento miedo, porque todo ser humano lo siente, pero no debo sentirlo, y me entreno para no sentirlo. Es como decir, está ahí, pero lo ignoro. Entonces, cuando entra en batalla, al dominar su miedo, es una persona más eficiente que el que da rienda suelta a su miedo, porque se siente aterrorizado. Entonces, como se siente aterrorizado, es vulnerable, es tonto, cuando tiene que atacar no sabe bien cómo defenderse, es torpe, y tiembla y está crispado. Esa persona es más fácil de derrotar. En cambio, el que domina el miedo es esa persona que, mirada fría, ojos penetrantes, espada en mano, da un golpe certero donde lo tiene que dar. Pero resulta que cuando el samurái se encuentra con el que tiene miedo, con el que es la mata muy fácilmente, y además le encanta matarlo porque se siente especial, siente la diferencia. A toda persona que domina su miedo, ¿no? Que se ha convertido como el león de Nietzsche, le encanta matar al camello de Nietzsche, al esclavo, porque le hace sentir que sigue siendo un león. O sea, mata al diferente, mata al inferior. Pero resultó que estos samuráis se encontraron con los monjes zen. Y ahí se les complicó la cosa, porque a los monjes zen no los habían entrenado para ni sentir miedo ni no sentirlo. Ninguna de las dos cosas. No eran ni esclavos que sentían miedo y estaba bien que lo sintiesen y se les propiciaba ese miedo, sino ni tampoco eran como los samuráis que dominaban el miedo y lo tenían a raya. Los monjes zen simplemente no juzgaban lo que había. Entonces, había miedo. Obviamente, viene una persona con una espada a cortarnos la cabeza. Biológicamente hay miedo. Un perro, si uno se acerca con un palo, corriendo hacia él, levantando el palo y haciendo gesto de que le va a golpear, ¿el perro qué hace? Se agacha y tiene miedo e intenta esquivar el golpe. Se crispa. El perro no se queda así sonriente y dice, golpéame la cabeza. No, ningún animal que uno se le acerque, ni a una mosca, ni nada. Si uno se le acerca a una mosca con el dedo así, la mosca sale volando, porque está preparada para evitar el peligro. Entonces, no sentir el peligro, no sentir el miedo, no sentir la preocupación, no sentir temor, no sentir algo, tensión o lo que fuera, es tan antinatural como darle rienda suelta, como propiciarlo. Son dos polos de la misma cosa, son control. O me inclino a todo miedo y vamos con el miedo y miedo por todo, hay pandemia, terrorismo, el gobierno, me pueden castigar, me pueden quitar el alimento, me pueden quitar mi casa, me pueden quitar, puedo ser nadie de un momento al otro, estoy desvalido, no soy nada, necesito del Estado, necesito que me ayuden, necesito. Esa es la actitud del esclavo. La actitud del samurái es nosotros tenemos el poder, nosotros no tenemos miedo de nada porque estamos en la cúspide, nosotros dominamos, tenemos la espada, tenemos el entrenamiento, tenemos el armamento, nosotros somos los fuertes, por lo tanto no sentimos miedo, nosotros dominamos a ustedes y cuanto más los dominemos y más los matemos, más importantes e invulnerables nos sentimos. Hasta que un día se encuentran con un monje. No digo el monje promedio que es igual de esclavo como cualquiera o igual de samurái como cualquiera. Digo estos monjes especiales. Imaginemos que eran monjes especiales y no, porque habría de todo obviamente, ¿no? Pero imaginemos que estos eran de los especiales. Eran monjes que ni daban rienda suelta a su miedo, ni tampoco lo reprimían, ni tampoco lo controlaban. Entonces sentían miedo cuando venía el enemigo, pero no hacían nada con él. Dejaban que fuese así. Sabían que ellos no podían, no tenían el poder militar, el entrenamiento, entonces simplemente eh, no, no generaban esfuerzo. No era el esfuerzo de qué miedo que tengo y doy rienda suelta y lo alimento y le doy como manija a eso, o tampoco el otro de reprimo el miedo, lo reprimo, lo mantengo dominado. No había gasto de energía, estaban tranquilos. Y los mataban, obviamente, los mataban, les cortaban la cabeza como si fueran sandías. Entonces los shogun y los samuráis se dieron cuenta de que era muy valioso eso
Entonces los shogun, en lugar de matar a los monjes, decidieron pedirles que los adiestraran a sus samuráis, a sus guerreros, no para no sentir el miedo como antes, sino para no juzgar el miedo, para no juzgar el temor, porque de esa manera sus samuráis serían realmente vulnerables, serían personas que estarían tranquilas en cualquier situación. Así que fíjate, tanto la víctima como el victimario, el verdugo como el condenado a muerte, ambos están atados, porque el verdugo siente el poder del dominio del miedo porque lo mantiene a raya, internamente a través de reprimirlo y externamente castigando al otro. Y el esclavo, a su vez, se siente tranquilo en su miedo porque es su rol, es el rol de oveja, y sabe que tiene que ser castigado, y pide y ruega por perdón, por vida, ¿no? Por no ser aniquilado. En cambio, existe esa tercera opción, que no es un intermedio entre los dos, no es un punto medio entre los dos, sino que es estar por encima de los dos. Es el punto de vista de no está mal el miedo, no está mal sentirlo o no sentirlo, que sea que esté ahí está bien, no interfiero, no participo, no obstruyo, ni aliento tampoco. Entonces ya no digo esto está bien o esto está mal. El Kybalión, por ejemplo, atribuido a Hermes Trimegistos, decía que, que todas las verdades son verdades a medias, todas las verdades son verdades relativas. Entonces lo que diga el verdugo o el samurái de que sí, hay que reprimir el miedo porque somos fuertes y el fuerte es el que domina y el fuerte es el que tiene todo, ese gasta energía, ese en el fondo tiene miedo, pero lo tiene muy guardado. El esclavo dirá, no, todo es para temer, porque todo es peligroso, es un mundo peligroso, la economía es inestable, todo está mal, podemos ser lastimados, mejor acatar, mejor cumplir, no hagamos huelgas, no hagamos nada, portémonos bien, porque si no, papá Estado nos va a castigar, papá policía, papá Estado, papá, no sé, gobiernos, papá religión, tacata. Pero el que está por encima de eso, le da igual en qué situación le toque estar, va a estar en la que su misma naturaleza lo lleve. Algunos van a ser activistas políticos, otros van a ser, no sé, surfistas y otros van a ser músicos. Pero ya no reprimen. Y si hay miedo, hay miedo, y si no hay miedo, no hay miedo. Y cuando viene, viene, y cuando no viene, no viene. Pero no se trata de controlarlo. Y al no controlarlo, uno es libre. Aunque le corten la cabeza. Alejandro Magno, cuando entró en la India, que logró entrar hasta cierto río y después tuvo que retirarse, no la pudo conquistar del todo, siempre buscaba sabios. Es sabido que él tenía a Aristóteles como su maestro, y fue a buscar a alguien que le pudiese enseñar. Entonces mandó un ministro suyo y se presentó ante un sabio que le habían anunciado que era muy bueno, y estaba sentado meditando el sabio. Entonces el ministro le dijo, mi señor Alejandro Magno reclama su presencia, esperando que el hombre dijese, ah, bueno, por favor, con actitud de esclavo, sí, 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 ¿dónde hay que ir? Y cuánto me van a dar? ¿Me van a dar riquezas? Y el hombre, en lugar de responderle así, le dijo, disculpe, no me interesa, dígale al señor Alejandro que no, gracias. Entonces el ministro se puso nervioso e hizo gesto de coger la espada, el pomo de la espada, para sacarla y cortarle la cabeza. Y le dijo así, dice, ¿usted se da cuenta que está ante un hombre que sin pestañear puede cortarle la cabeza? Y el sabio le respondió, ¿y usted está al tanto que está frente a un hombre que sin pestañear se la puede dejar cortar? Eso es poder, pero verdadero poder, eso es libertad. Es la libertad de soy lo que soy y no te temo. O sea, sí hay temor, pero no me preocupa ese temor. Ese temor no se convierte en tu herramienta para dominarme. Hay temor de que me vas a matar, hay temor de que me vas a cortar la cabeza, de la agresión, del dolor. Claro que sí, es biológico, es físico y hasta es cultural. Mi cultura puede haberme enseñado a temer más o menos a esas cosas. Eso va a estar ahí, es un programa mental, es un programa de pensamientos, está funcionando ahí. Pero yo ni lo alimento, creando más ideas en función de eso, ni tampoco lo reprimo. Entonces soy libre de eso. Entonces puedes hacer lo mismo. Gandhi decía,
pueden hacer lo que quieran con mi cuerpo, pueden matarme, castigarme, golpearme, pero no van a doblegar nunca mi espíritu. Eso decía Gandhi. Más allá de cómo era Gandhi y que quizás era muy reprimido en muchos aspectos, muy autotortuoso por su trasfondo jaina, ¿no? Él pertenecía a una familia que tenía mucha influencia del jainismo, que es una religión dentro de la India, que son muy puritanos, por ejemplo, andan con barbijos, ¿no? Aquí en la boca, para no tragar un insecto por error, o a veces con una escobilla van barriendo el suelo para no pisar por error un insecto, o no se cortan el pelo para no matar por error un piojo. Es decir, son extremos, ¿no? En lugar de cortarse el pelo se lo arrancan, por ejemplo. Entonces es algo extremista, es algo que va demasiado a lo físico, ¿no? Entonces Gandhi tenía ese trasfondo, pero fuera de eso, la idea es esa, la idea de ser libre no significa estar cómodo, no significa tener todo lo que necesito, casa, comida, dinero, salud, y entonces soy libre. Tampoco significa tener poder para dominar a otros y entonces sentirme importante porque los estoy dominando. Eso tampoco es ser libre, porque ambos, el samurái y el esclavo, ¿no? Son esclavos los dos, están atados uno a su miedo, el esclavo, y otro a dominar su miedo, el samurái. Sin embargo, el sabio o el monje, o como uno le quiera llamar, está por encima de eso, porque se cansó ya, como decía Lao Tse, el sabio es aquel que se cansó de sufrir, se cansó de dominar su miedo, como el samurái, y se cansó de darle rienda suelta a su miedo y pensar que ese es el mundo. Y ahora es libre de ambos. Hasta luego.